Briguer. Buenas noches, Pedro. Efectivamente, y parece que a algunos colegas les molesta que hayamos hecho una cobertura de las elecciones. Porque se han olvidado Insólito. de hacer periodismo. Buen punto. Se han olvidado de hacer periodismo. No saben lo que es hacer periodismo y se sorprenden cuando C5N hace un despliegue e informa a la región. Pero bueno, allá ellos. Se van a sorprender también cuando sigan levantando gente, políticos, que después lo van a perseguir a ellos. Pero bueno, no nos adelantemos. Como pasó, como está pasando ahora en Brasil. Como ¿no? pasó exactamente. Lo vivimos ahora, como Brasil. los medios que apoyaron el lawfare, la persecución, el encarcelamiento a Lula hoy de Bolsonaro, se están dando cuenta de lo que es en el poder. ¿Vamos a la realidad, los números? Vamos. Los números. Los números. Los números finales. Sí. 48,4 para Lula da Silva, no le alcanzó para llegar a ganar en primera vuelta. 43,2 para Jair Bolsonaro, el presidente actual. Primera vez en la historia democrática de Brasil, después de la salida de la dictadura, perdón, que un presidente que busca la reelección Pierde en primera vuelta. sale segundo, No. efectivamente. Pierde. No pierde porque hay balotaje. Bueno, no es el pierde en caso primera no es vuelta. el caso de Trump. El que perdió en primera vuelta fue Macri. Claro. Macri pierde en primera vuelta. Trump pierde, pero no hay segunda vuelta en los Estados Unidos. Estuve analizando datos de 24 encuestadoras en diferentes momentos. Sí, escuchaste bien, 24 encuestadoras. Vamos a mostrar, creo que tenemos una plaquita de un momento determinado para ver qué daban las encuestadoras. Ahí es largo de mostrar, pero de todas maneras, ninguna en este momento específico daba ganador a nadie en primera vuelta. ¿En qué tiempo era esto? Entre agosto y septiembre. Se fueron haciendo encuestas prácticamente todos los días. Por eso se fue moviendo. Ahora, pero, fíjate vos sí. una cosa, que es lo que yo decía el lunes. Para la intención de voto de Lula, las encuestadoras principales de Brasil no se equivocaron. Porque siempre lo tuvieron entre 45 a 48. Datafolia e IPEC el viernes y el sábado se la jugaron y le dieron 50 y 51. Pero para Lula, las encuestadoras siempre le daban, mira, 42, 43, 44, es que 45. el tema, Gustavo, 46. es analizando los datos, dónde estaba posicionada cada encuestadora. Te voy a dar datos bien concretos. Brass Market, que es una encuestadora que claramente jugó a favor de Bolsonaro, sí, llegó a decir incluso que Bolsonaro ganaba en primera vuelta. Lo que usted me echó en cara el fin de semana, ahí está, porque muchos colegas... Muchos me preguntaban anoche, ¿por qué le dijiste a Pedro, pobre Pedro? ¿Por qué él me torió de esta forma el fin de semana? No, yo no lo torié. Sí, no, para guardar y cotejar, gato silvestre. Claro. Pesquisa Brass Market, Bolsonaro 45,4. No se equivocó tanto. Parece que usted apoyaba a Pesquisa Brass Market. Brass Market no se equivocó Lula, tanto. 30,9. Mira Lula, 30,9 le daban. Agregaba usted. ¿Puedo terminar de hablar? No se equivocó tanto respecto de los datos de Bolsonaro. 36. Pero sí con Lula. El fenómeno interesante es que los que acertaron, entre comillas, la que mejor acertó se llama Arco, está en esa columna larguísima, sí. 48,4 para Lula, pero muy mal para Bolsonaro. Le pegó en el tema de Lula, pero 15 puntos de diferencia. ¿Sabe lo que yo creo, Pedro? Muchos años atrás, Julio Aurelio en una elección española me dio este dato. Hay un voto a veces oculto, un voto de vergüenza de votar al que gobierna en ese momento y que la gente por vergüenza, por temor o por sea, no lo dice. Yo no creo que sea eso. Creo que gran parte de las encuestadoras juegan políticamente. Entonces vos fíjate que Arco, que da muy buenos números para Lula, la pifia completamente con Bolsonaro. Y después, la que mejor acertó, otra vez entre comillas, para Bolsonaro se llama Massive Caller, 43 para Bolsonaro, pero decía 37 para Lula. Entonces, ahí está la cuestión política. Algunas aciertan por quien apuestan y les va muy mal con el contrario, y al revés. No, y hay otra cosa que es interesante, me parece, que lo comentaba Juan Courel, que trabajó en la campaña del Frente de Todos en 2019, que es que muchas veces las encuestas juegan un rol previo a la elección de reagrupar el voto del candidato que puede ser el segundo. Sí. Entonces, tal vez hay encuestas que dicen, ¿no? La diferencia, bueno, Lula va a ganar en primera vuelta. ¿Para qué?
para que el resto de las personas que no van a votar a Lula se reagrupen atrás de la candidatura que puede llegar a competirle a Lula, ¿no? Sí, por eso, yo no soy un experto ni en encuestas, ni cómo se hacen, hay que ver la metodología de cada una. A veces son 30 páginas para analizar en cada una de las encuestas. Estoy dando datos concretos nada más. ¿Sabés lo que me comentaban ayer en Brasilia? Que Bolsonaro, por ejemplo, hacen las encuestas todas online y a través de las redes sociales, Mirá, no presenciales. Hay algo real. No presenciales. Las encuestadoras que favorecían a Bolsonaro estuvieron bastante cercanas con el voto de Bolsonaro, pero se equivocaron completamente con Lula. Y las encuestadoras que querían apoyar a Lula, que la apoyaban o que buscaban el triunfo de Lula en primera vuelta, se equivocaron o no pudieron ver qué pasaba con el fenómeno de Bolsonaro. De todas maneras, sabemos que hay balotaje, miramos hacia el futuro, 30 de octubre. Acá hay dos datos para mirar importantes. ¿Cuánto sacaron la tercera y cuarta fuerza? 4% y 3%. ¿Cuánto esto es en millones de votos? 8,5 millones de votos entre las dos candidaturas. ¿Van directamente a Lula? No, pero están pidiendo apoyo a Lula. Recordemos, 6 millones de votos de diferencia a favor de Lula. Y acá hay 8 millones de la tercera y cuarta fuerza que uno puede estimar, por lo menos en abstracto hoy en laboratorio, que en su mayoría irían a Lula. Por lo menos es lo que dicen ellos. Veámoslo. E tomamos uma decisão unânime, sem voto contrário. Eu repeti isso 3 vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ata, está gravado. A decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais Lula. Estamos hablando del Partido Democrático Laborista, 3,5 millones de votos. Están planteando como partido que se apoya a Lula de manera unánime. Esto, por supuesto, sabemos, no significa que todas las personas que votaron en ese partido van a votar a Lula. Obvio. Uno puede estimar que una gran parte sí. Claro, pero es un buen indicio. Esto es lo que esperaban para la primera vuelta. El comando de Lula esperaba que se baje Ciro Gómez. Se puede hacer eso antes del domingo. Siempre te puedes bajar. Claro. Esperaban que se baje. Esperaban que se baje. No se bajó. Bueno, no se bajó y le hizo perder a Lula en la primera vuelta electoral. ¿Sabés cómo lo llaman? ¿Cómo? A Ciro Gómez en Brasil. ¿Cómo le dicen? El randazo brasileño. Ah, ¿jugó para Bolsonaro? Y no es la ¿Cuánto era, te acordás? Sí, sí. Acá, eran ¿cuánto 4 fueron? puntos. Y ahí también. No es la primera vez que lo hace. Ahora dijo que va a acatar lo que diga su partido. Pero veamos qué dijo Lula hoy. Decisão das pessoas votarem no segundo turno é uma coisa totalmente livre para cada partido político. Nós estamos num processo de conversação com outras forças políticas, nós estamos conversando com outros partidos políticos. Hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura. Nós recebemos o apoio de várias personalidades políticas do Brasil inteiro e nós vamos essa semana, porque eu já vou começar a viajar a partir de sexta-feira. Não dá para ficar aqui em São Paulo, apesar de São Paulo ser o estado mais importante. Eu e o Haddad temos muitas tarefas aqui em São Paulo. Mas eu vou começar a viajar porque eu pretendo passar em todos os estados que tem segundo turno nessa campanha. E a gente vai tentar conquistar o máximo de apoio possível. Bueno, hay un Lula, fíjate vos, que como que le trata... yo escuché en Brasilia muchas críticas a Fernando Haddad. Muchas críticas a Fernando Haddad. Porque no habló el domingo, se sentía triste. Bueno, gran parte de las encuestas lo daban en primer lugar a la gobernación de San sos Pablo. Un militante de la política. Pasa a segunda vuelta. Sos un militante de la política, salí. Le erraron en San Pablo las encuestas, sí. Se equivocaron fiero, 8 puntos. De ventaja para le daban Bolsonaro. a Haddad y fue todo al revés. Pero... De todas maneras, mañana va a haber reunión de Lula da Silva y su candidato a vice, Alckmin, con gobernadores de diferentes regiones, es lo mismo que está haciendo Bolsonaro. Apuntan a consolidar el voto con los candidatos a gobernadores o quienes ya lograron la reelección. Exactamente. Bueno, vamos a seguir todos los días informando un balotaje que realmente va a ser muy, muy interesante.